Bueno, muy buenos días. Un gusto de saludar a cada una y cada uno de los presentes. Agradecer la invitación y valorar este importante punto de encuentro al cual ha convocado la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, porque indudablemente que siempre es importante hablar de educación y particularmente en los momentos en que estamos como país a puertas precisamente de un cambio constitucional en el cual las profesoras y profesores de Chile esperamos se generen de verdad cambios importantes, cambios de fondo, a lo que ha sido la lógica que hemos tenido en los últimos años respecto de la educación. Yo quiero comentar que estoy participando en este importante encuentro desde el sur de Chile, estoy en la localidad de Puerto Montt, en donde precisamente tuve la oportunidad ayer de encontrarme con la dirigencia del servicio local Yanquihue. Y el presidente de la Comisión de Educación, diputado Juan Santana, hacía alusión precisamente de que el descontento por todo lo que fue el proceso de municipalización llevó a la construcción y a la elaboración de la nueva educación pública a partir, cierto, del año 17. Y yo quiero reiterar y recordar también de que en realidad ese descontento, más allá del cambio que se produjo, se mantiene. Y las profesoras y profesores y nuestra organización fue bastante crítico al acuerdo que en definitiva determinó la conformación de estos servicios locales de educación pública. La verdad es que nosotros aspirábamos a algo bastante distinto de lo que se generó y lo que se creó. Lo señalo porque me parece importante decirlo. Y también en la misma línea, solo un minuto para no quitar mi tiempo, no puedo dejar de expresar también nuestra preocupación como gremio, como colegio de profesoras y profesores, respecto de la situación que se está viviendo hoy día en el país con respecto de la presencialidad, particularmente cuando nos encontramos con que una región completa y la más grande de Chile ha pasado a fase 2 y sin embargo la lógica de presencialidad, de asistir a las escuelas sigue vigente, entendiendo que allí hay una situación obviamente de riesgo sanitario, de riesgo de vida incluso para nuestros estudiantes y para las comunidades escolares. No logramos entender en realidad por qué todavía la autoridad y el gobierno persiste en esta lógica. Lo hemos venido discutiendo, lo hemos venido planteando, no se logra entender por parte del profesorado chileno qué cambia la noche del domingo, que está una comuna en fase 2, sábado y domingo, en donde se le dice a los niños que no pueden salir de sus casas porque es muy peligroso el virus, a la mañana del día lunes, en donde se le dice salga nomás, no se preocupe, vaya a la escuela que no le va a ocurrir nada. Y vayas en el transporte que pueda, tome el metro o tome el bus lleno de otras personas y váyase a 10, 20 centímetros de otra. Entonces, nos parece que también es importante señalar que ese elemento nos parece, es un tema delicado, es un tema grave, y por eso seguimos como colegio de profesoras y profesores defendiendo la vida y la salud de nuestras comunidades escolares, y por eso la necesidad de terminar con la presencialidad hoy día, porque nos parece que es un elemento esencial. Respecto del tema en discusión, yo creo que es muy importante y muy necesario conversar y discutir sobre estos temas, particularmente porque estamos, como lo decía, a puertas de un proceso constituyente, en el cual esperamos cambios radicales y de fondo a lo que hoy día tenemos, porque creemos que el sistema escolar que hoy día existe en Chile está radicado fundamentalmente en la constitución que tenemos. Y en ese sentido, el, que me antecedió Cristian, creo que entregó importantes visiones sobre las cuales compartimos plenamente. ¿Qué es lo que queremos? ¿A qué aspiramos la educación pública? En primer término, para ello creo que es importante conocer y hacer un análisis muy sucinto en honor al tiempo respecto de lo que hoy día tenemos sobre educación. En primer lugar, tenemos una concepción absolutamente mercantil de la educación. La libertad de enseñanza entendida esta como un negocio y separándola por completo del interés público y del desarrollo nacional. Eso es lo que hoy día tenemos. No olvidemos que hace un tiempo atrás el actual presidente de la República definió la educación como un bien de consumo. Esa es la lógica que hay en quien hoy día dirige este país. Y por tanto, a partir de esa lógica y de esa definición, uno puede entender claramente cuáles son las políticas que se pretenden de imponer. Si yo creo que la educación es un bien de consumo, obviamente que voy a actuar y voy a generar políticas en esa línea. Otro elemento importante es que aquí hay una función privada, ¿cierto? Y se entiende la educación como una función privada y como una función fundamentalmente que lleva a entender a la educación como una mercancía. Puedo comprar educación como compro zapatos, como compro vestidos o como compro cualquier cosa. Esa es la perspectiva y la lógica que hay detrás de lo que hoy día tenemos en educación. La libertad de enseñanza incluye, de acuerdo al artículo 11 de la actual Constitución, que esperamos cambiar, ¿cierto?, con el proceso que se inicia prontamente,
Esta libertad de enseñanza, según esta Constitución, incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. En otra práctica, lo que está diciendo el artículo 11 de la actual Constitución es reiterar la lógica de entender a esta también como una posibilidad de negocio. Y en esa lógica, por supuesto que es entendible todo lo que ha venido ocurriendo desde hace ya varios años en nuestra educación. También la libertad de enseñanza se plantea como libertad de empresa. No tiene otras limitaciones, de acuerdo a esta lógica, que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Esta es una norma que desconecta completamente a la educación del desarrollo nacional y de la promoción de valores públicos y el desarrollo de la educación pública como prioridad del Estado, que es lo que nosotros como profesoras y profesores siempre hemos venido planteando, entender a la educación como prioridad del Estado. ¿Qué queremos? Eso es lo que tenemos, muy sucintamente. Pero ¿qué es lo que queremos? En primer lugar, queremos una educación como un derecho humano social universal. Entendemos a la educación, en esa perspectiva, por tanto, sin condicionamientos ni formas de discriminación de ningún tipo, y por sobre la libertad de enseñanza. También tenemos que discutir y analizar la educación como bien público, un eje fundamental desde nuestra perspectiva en cuanto a proceso que debe responder a las necesidades comunes de la sociedad. Es la sociedad la que debe ir definiendo los elementos esenciales que deben conformar y deben generar este sistema escolar y esta nueva educación pública. También entendemos a la educación vinculada al desarrollo nacional y, por tanto, orientada por un proyecto país que defina estrategias al servicio de sus comunidades y conectada con los esfuerzos educativos que se realizan en cada uno de los establecimientos educacionales a lo largo y ancho de nuestro país. Por último, el rol garante del Estado, en el sentido de que el Estado es quien debe asegurar y garantizar el derecho social y la condición de que la educación sea efectivamente un bien público. Nosotros no creemos y esperamos que se desterre absolutamente esta lógica subsidiaria que está plasmada en la actual Constitución, que entiende precisamente al rol del Estado solamente como la posibilidad de entregar un subsidio en la medida en que no exista, sino que nosotros creemos que es fundamental el rol garante. Es el Estado el que debe garantizar a las chilenas, a los chilenos, de todas las edades, en todos los niveles, las posibilidades ciertas y verdaderas de que efectivamente se pueda tener acceso a la educación en igualdad de condiciones, porque entendemos a la educación como un derecho humano fundamental, no como un negocio, no como un privilegio, no como algo que esté solamente dirigido para unos pocos o unas pocas. El Estado es el garante de que todas y todos tengamos esta educación en igualdad de condiciones a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Cuáles son los principios, desde nuestra perspectiva, de dependencia, gestión y diseño institucional que nos parecen importantes considerar? Primero, creemos en la propiedad social con cobertura estatal mayoritaria. Creemos que es el Estado el que debe ser el propietario preferente y debemos ir avanzando, obviamente en la medida en que las condiciones se vayan dando, a formas complementarias de propiedad social y comunitaria respecto de lo que es el sentido de la educación. Lo comunitario, desde nuestra perspectiva, es un elemento muy importante porque da cuenta de la relación y de la realidad de cada territorio y cómo la comunidad se apropia también de esto tan importante que es el entregar y proveer educación a su sector, a su entorno, a su realidad. También creemos en un financiamiento basal y directo a las escuelas. Terminar absolutamente, nosotros no entendemos una nueva educación y por eso nuestra crítica profunda a los servicios locales de educación y a esta nueva ley que se generó en su momento, que mantuvo intacto el sistema de financiamiento que provenía de la dictadura. Cristian lo explicaba y lo decía también muy bien en su exposición recién. Es decir, nosotros creemos que hay que terminar con el actual sistema de financiamiento que hoy día tenemos desde la implantación, ¿cierto?, de la dictadura de Pinochet, el cual entrega recursos directos para financiar íntegramente, desde nuestra perspectiva, deben de entregarse directamente y garantizar por parte del Estado el financiamiento a la educación de todas las escuelas, jardines infantiles y liceos de Chile. Es el financiamiento basal el que desde nuestra perspectiva va a garantizar de que efectivamente los recursos lleguen a tiempo y estén en disposición de las comunidades escolares y no lo que hoy día ocurre. También creemos que es fundamental una provisión gratuita y sin lucro, por supuesto. Nosotros entendemos que la educación no es un elemento para lucrar, la educación es un derecho humano fundamental
y por tanto aspiramos a que no exista ningún tipo de cobro y de ninguna forma, directa o indirecta, de lucro o apropiación privada de utilidades en escuelas que ejerzan el rol, en este caso, en que el Estado entregue recursos, y también lo decimos para las universidades. Hablamos de que todo el sistema escolar chileno debiera de estar en función de efectivamente avanzar hacia una gratuidad completa, desde, por así decir, la sala cuna hasta la vida universitaria. Hacia allá debemos propender. Ese es el sentido central que desde nuestra perspectiva también debemos discutir y analizar profundamente con el cambio constitucional para garantizar de que este Estado, que hemos dicho debiera de ser el que se preocupa efectivamente de que esto se lleve adelante, opere efectivamente. También creemos en un sistema articulado, articulación de escuelas en redes de colaboración local, regional y nacional, conforme a principios y normas comunes, estableciendo variadas formas de reciprocidad y también de colaboración. También creemos en una diversidad institucional, generación de instituciones diversas, de modalidades, propósitos, proyectos educativos, atendiendo diversas necesidades y garantizando a su vez una formación integral. Eso es lo que aspiramos, a una formación integral, sustantiva, común, plena para el ser humano, tal cual como lo planteaba Cristian, también comparto lo que él señalaba. Avanzamos y creemos que es fundamental una organización territorializada, estructuras institucionales comunes a escala territorial y descentralizada, promoviendo la matrícula como opción preferente para estudiantes y familias de dichos territorios. Creemos para nosotros es muy importante el tema de lo territorial, el que efectivamente se genere en cada establecimiento educativo y en cada territorio instituciones que estén acordes a la realidad de esa localidad. Articulación comunitaria, nos parece fundamental crear redes de articulación, de colaboración, de participación entre las instituciones escolares que están en los respectivos territorios, no la lógica de competitividad, de competencia que hoy día existe, no es que estemos preocupados de levantar la bandera y ganarle a la escuela del frente, que es a lo cual nos lleva este sistema, con las políticas del CIMSE, con las políticas de las pruebas estandarizadas, nosotros aspiramos a una lógica de colaboración. No existe desde nuestra perspectiva una carrera o una labor más colaborativa que la de educar, porque en la educación educamos todos en la escuela, desde la persona que nos atiende cuando llegamos y nos abre la puerta, hasta la persona que dirige la escuela, el que hace el aseo, todos somos entes educadores y por tanto la colaboración es fundamental. Y lo mismo con el resto de instituciones que están cerca de nuestro establecimiento. También creemos en una gestión democrática participativa del sistema, que se requiere una participación deliberativa, vinculante de todos los estamentos de la escuela, en donde la participación es central y fundamental, no lo que hoy día existe en muchos establecimientos educativos y en un sistema absolutamente jerarquizado, que el de arriba es el que manda y los de abajo son los que obedecen. Nosotros no estamos en esa lógica y a partir de ello creemos que hay algunos principios, en honor al tiempo voy un poco rápido porque sé que avanza muy rápido, principios básicos que a juicio nuestro son elementales en una nueva educación pública. Creemos indudablemente en una educación integral, en donde la formación multidimensional y pertinente, que supere el concepto de calidad instaurado en el actual modelo, esta lógica estandarizada, debe indudablemente ser sacado completamente y avanzar hacia una lógica de integralidad. La formación integral, plena, completa de nuestros estudiantes debe ser el sentido central de la labor escolar. Reitero, no la lógica estandarizada, no premiar a unos pocos, no la lógica del ranking. También tenemos y creemos que uno de los principios claves de la educación es que debe ser democrática, participativa, participación activa de los estudiantes, de los padres, de los apoderados, de los representantes de las comunidades aledañas al espacio escolar, de los asistentes de la educación, en realidad de todos quienes conformamos las unidades escolares. La participación y la democracia al interior de la escuela nos parece un tema esencial que debe estar también plasmada en este nuevo proceso de educación a la cual aspiramos. También creemos que un valor importante es lo comunitario, que los miembros de la comunidad participen también de las decisiones de las escuelas, no solamente sean convocados para participar en el bingo o para completar y reunir la rifa, ¿cierto? Y entregar recursos a la escuela porque no existen, sino que efectivamente haya una participación en la toma de decisiones respecto de cuál es la mirada y cuál es la educación a la cual aspiramos y debemos ir avanzando entre todas y todos. Avanzamos y creemos también un principio fundamental, es que necesitamos una educación igualitaria, que la educación promueva sistemáticamente la igualdad social y los derechos fundamentales de las personas y de las comunidades. Por tanto, creemos en una educación que está obviamente enraizada en la realidad que está ocurriendo en el país, en la comunidad, en la comuna, en el territorio donde está ese establecimiento.
También queremos una educación diversa e inclusiva, que se reconozca, se valore, se promueva verdaderamente la diversidad cultural, la diversidad identitaria, de género, de necesidades educativas y capacidades diferentes. Aspiramos también a una educación laica. Creemos que es fundamental, que se ha ido perdiendo bastante con esta lógica que hoy día tenemos y con este sistema educativo, la educación laica, excluir cualquier forma de inculcación de doctrinas religiosas al interior del espacio escolar. Todavía asistimos en muchas partes de Chile a escuelas en donde se tiene figuras o representaciones de una lógica, ¿cierto? O de una religión determinada, cuestión que desde el laicismo creemos que no corresponde. Avanzar y creemos que es fundamental tener, ¿cierto?, como valor una educación intercultural y descolonizadora que se propicie el reconocimiento, el rescate, el diálogo cultural, epistemológico, cosmovisional de las distintas culturas, naciones y pueblos originarios que tenemos en Chile y que forman parte, obviamente, de un mundo mucho mayor que está a lo largo de toda América Latina. El rescate de lo nuestro, lo propio, lo autóctono, lo verdaderamente latinoamericano, que está básicamente representado en los pueblos originarios, nos parece un tema esencial. Una educación que aspire, obviamente, a una lógica no sexista y antipatriarcal. En el mes de la mujer, por supuesto, tenemos que decirlo con mucha claridad. Creemos que es fundamental disolver todas las distintas formas de asignación de conducta, significados estigmatizadores y discriminatorios asociados a la condición de sexo, género y a la nominación o formas de vínculo patriarcal que están hoy día en la educación, una educación emancipatoria y también flexibilidad curricular para que cada decisión al interior de los establecimientos educacionales tenga la posibilidad de ser escuchado. Para finalizar, sé que estoy justo ya en la hora, insistir en la necesidad de, reitero, avanzar hacia la educación como un derecho humano social, entender la educación como una lógica integral, no a los rankings, no a los estándares, no a la competencia, y por supuesto propiciar una educación humanizadora, liberadora y transformadora para la nueva educación pública que Chile necesita. Muchas gracias.